yo hubiera hecho transferencias monetarias directas. ¿A quiénes? A ollas comunes, a comedores populares, al programa Juntos, al programa Pensión 65. ¿Por qué? Porque ahí va realmente la gente que está así, que necesita, que está angustiada. Ahí va el pobre, pobre. Estamos conectados ahora vía Zoom con Jorge González Izquierdo, economista. Exitosa. Jorge, muy buenos días. Hola, Nicolás, muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Volver a conversar contigo siempre es un placer. Jorge, tú siempre eres muy didáctico y yo creo que eso es muy importante en una circunstancia como esta, porque esto es como la medicina, ¿no? Si no tienes un diagnóstico adecuado, como médico, no vas a poder dar el tratamiento adecuado. Entonces, si no tenemos claro por qué está pasando lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque se está diciendo, por ejemplo, ¿no? Es una cadena. Hay que cambiar la Constitución porque la Constitución permite monopolios y los precios están subiendo porque los monopolios son los que están bloqueando el que las medidas que se toman tengan un efecto real sobre el bienestar del ciudadano. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente, Jorge, en la economía? O sea, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Para saber qué hay que hacer, ¿no? Mira, Nicolás, me permites, antes de entrar a tocar ese tema, ¿me permites dar una opinión sobre el tema que acabas de tocar? Pero por supuesto. Mira, hace pocos días me invitaron a dar una opinión sobre el crimen en el Perú, la delincuencia en el Perú. Y yo dije, Nicolás, que el crimen, la delincuencia, de todo tipo, de cuello blanco y la otra, de todo tipo, ha tenido tradicionalmente dos explicaciones. Una explicación desde el punto de vista psicológico y otra desde el punto de vista sociológico, ¿no? Que tratan de explicar por qué la gente delinque, por qué roban, por qué hacen el narcotráfico, por todo, por qué te quitan tu celular, o sea. Pero a fines de los 60s, Nicolás, Exitosa. empezó a desarrollarse un nuevo enfoque al crimen, a las actividades delictivas. ¿Y sabes cuál fue ese enfoque, Nicolás? El enfoque económico. ¿Y sabes lo que en esencia dice el enfoque económico para explicar por qué delinque la gente? Te dice lo siguiente: los individuos cometen actos delincuenciales, actos criminales, si los beneficios de hacerlo superan a los beneficios de las actividades legales. Lo vuelvo a repetir. Si los beneficios de hacer un acto delincuencial superan a los beneficios de hacer actos legales, la gente se ve incentivada a incurrir en actos delincuenciales. Y segundo, el enfoque económico sigue y te dice: si el beneficio económico de delinquir es mayor que el costo esperado de cometer el delito, también te sientes incentivado a cometer el delito. Si el beneficio económico de delinquir es mayor que el costo esperado de cometer el delito, también te ves incentivado a cometer el delito. Y esto, si lo llevamos acá al braille, el caso de la coca. La rentabilidad de hacer coca para efectos de la droga es inmensa. La rentabilidad de hacer coca para efectos legales es mucho menor. Y la rentabilidad de hacer sembríos de otro tipo de actividades también es mucho menor que el de la coca. Entonces va a ser bien difícil, Nicolás, Exitosa. que vía ese mecanismo no se acabe con el tema de la coca ilegal. Bien difícil va a ser. Claro, a menos que le ofrezcas, o sea, por ejemplo, hay todo un proceso. El otro día estuvo Alejandro Fuentes acá, que es presidente de AGAP, de los agroexportadores,
que está, él personalmente incluso está haciendo una labor extraordinaria, que es incorporar a los micro y pequeños productores a las cadenas de la agroexportación. Entonces, gente que hasta hace algunos años padecía, ¿no es cierto?, con ingresos paupérrimos, hoy es parte de la agroexportación de la palta Hass, por ejemplo, y les ha cambiado la vida. Y es un negocio, ¿no es cierto? Y eso trae bienestar. Y puedes desarrollar ese tipo de cultivo, pero el objeto de la conversación hoy día, porque esto da para largo, mi querido Jorge, es explicar un poco qué es lo que está pasando. Es decir, cuánto de la subida de precios que estamos sufriendo hoy tiene que ver con la pospandemia, con la guerra en Ucrania y con ingredientes locales. Mira, te lo pongo así bien clarito, Nicolás. Después de la pandemia del año 2020, a partir del año 2021, en realidad fines del 2020, pero pongamos 2021, a partir del año 2021, en el mundo ya comenzó a subir o comenzaron a subir los precios de los combustibles, en general de la energía en el mundo, petróleo y gas natural. Y también el precio de algunos alimentos importantes que son relevantes para nosotros: trigo, maíz, soya. Después de la pandemia, a partir del año 2021, eso comenzó a subir en el mundo. ¿Por qué? Primero, por condiciones climatológicas adversas en el caso de alimentos. Segundo, porque hubo un aumento de fletes bárbaro internacionales, Nicolás. Tercero, porque los puertos se sobrecargaron y los costos subieron desde aduanaje, desaduanaje. Cuarto, porque las cadenas, lo que llaman las cadenas supply chains, las cadenas, digamos, que te llevan a ti, por ejemplo, en Estados Unidos, claro, para hacerte un teléfono. Los chips los tienen que traer de China, los bombillos los tienen que traer del Vietnam. Ese tipo de cadenas se rompieron. ¿Por qué? Porque los países entraron en cuarentenas, la producción se cortó y todo el comercio se trastocó. Entonces, todo eso junto colaboró a que a partir del año 2021 se sintiera con fuerza que el precio de la energía y el precio de los alimentos y de productos industriales comenzara a subir. En el Perú, el año 2021, esa inflación importada mundial se comenzó a meter porque nosotros importamos combustibles, petróleo y alimentos. Y fertilizantes, no hay que olvidarse de los fertilizantes, que es muy importante para explicar después. Entonces se comenzó a meter eso en el Perú, y en el Perú comenzamos a tener a lo largo del 2021 un aumento de precios internos ya. Pero ese aumento de precios internos, Nicolás, tuvo un segundo factor que le hizo así y lo tiró más para arriba. ¿Y sabes cuál fue ese segundo factor, Nicolás? El aumento en el precio del dólar. Que acuérdense, amigos, que llegó a 4 soles 10. 4 soles 10 llegó a fines de año el dólar. Pero eso, obviamente pero que ese aumento del dólar, claro, pero ese factor es un factor, arriba, Jorge, pero eso es por un factor político, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Vladimir Cerrón, yo digo, Cerrón es sinónimo de inflación. Es decir, ¿por qué? Porque aparece Vladimir Cerrón como alguien que toma decisiones, pone ministros y decide la línea política del gobierno y dice que la Asamblea Constituyente, es decir, no podemos respirar o nos morimos todos mañana si no se hace una Asamblea Constituyente como él quisiera hacerla. Inmediatamente se produce desconfianza en el mercado y sube el precio del dólar. Y eso impacta los precios. O sea, digamos, ese es el factor Cerrón, digamos. A lo largo del 2021 hubieron dos factores que te provocaron la inflación en el Perú. Un factor mundial y un factor bien peruano, la inestabilidad política e institucional. Ahí te he respondido tu pregunta 2021. Ahora el 2022 hubo, así como el 2021 el precio del dólar le tiró sus patadas hacia arriba a la inflación, el 2022 surgió un patadón
hacia arriba la inflación. ¿Cuál fue? La guerra Rusia-Ucrania. Eso fue un patadón que sigue dándole de patadones todavía a la inflación mundial. ¿Por qué? Porque Rusia es un gran productor y exportador de petróleo y gas natural. Ucrania es un gran productor y exportador de maíz, de trigo. Entonces, como esos dos países están encontradazos, obviamente que se ha trastocado, y además las sanciones económicas que le han puesto a Rusia, se ha trastocado todo ese mercado y ha provocado que el precio de los combustibles, de los alimentos, suba mucho más rápido. Y una cosa, Nicolás, es probable que el precio de los combustibles en los meses que venga, ¿no?, si es que se soluciona el problema entre Rusia y Ucrania, el precio de los combustibles baje un poco. Pero el de los alimentos no, Nicolás, que ahí nos va a seguir impactando. ¿Y sabes por qué, Nicolás? No. Porque los alimentos, por ejemplo, cultivar trigo, maíz, soya, tiene su momento de siembra, tiene su periodo de siembra, que si tú no siembras en ese periodo, fuiste hasta la próxima campaña. Y ese periodo de siembra es julio, agosto, septiembre. Ahora, pero para llegar al periodo de siembra tienes que hacer un montón de preparativos. Y como estás en guerra, es bien probable, Nicolás, que en Ucrania sobre todo no se haga la siembra adecuada de estos alimentos. Entonces vas a seguir teniendo un problema de oferta, de abastecimiento mundial de trigo, de maíz, de soya, por un problema ya que por la guerra no has podido sembrar en el momento apropiado. No, para que la gente entienda, no es que uno dice, yo siembro pues en septiembre, después siembro pues en diciembre, siembro pues en febrero. No, no es así, amigo. Por las condiciones climatológicas tiene su momento de siembra. Entonces es bien probable, Nicolás, que el precio de los alimentos a nivel mundial siga alto, y a diferencia del combustible no haga esto. Entonces ahí te he explicado clarito, Nicolás, he respondido a tu pregunta. Claro, ¿Qué provocó el 2021? ¿Y qué es lo que está cuál ahora? Es el rol de la guerra Ucrania-Rusia? Hay algo que está advirtiendo Clímaco Cárdenas, ¿no?, de Conveagro. Él dice, tenemos, aparte del problema del alto precio de los fertilizantes, el tema de la escasez de fertilizantes y el hecho de que los agricultores no hayan podido abastecerse adecuadamente. O sea que vas a tener precios altos y escasez. Es decir, va a haber falta de productos. Y eso va a generar una situación muy dramática. Ahora, el problema es que se han tomado medidas, o sea, ha tenido que ocurrir la explosión social de Huancayo para que el gobierno se dé cuenta que había que tomar medidas para enfrentar esta situación, ¿no es cierto? Tardíamente hemos reaccionado. Ahora, el problema es que se toman medidas, por ejemplo, bajamos o eliminamos o suspendemos el impuesto selectivo al consumo y no baja el precio de la gasolina. Se anuncia que no se va a cobrar el IGB y los precios siguen ahí. O sea, ¿por qué ocurre eso? O sea, ¿de quién es responsabilidad que esas decisiones Nicolás, yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Castillo no son las adecuadas. Si es que, mira, Nicolás, te lo voy a poner así para que la gente entienda fácilmente. González Izquierdo, me viene un problema al hígado, me enfermo feo del hígado. Y producto del hígado, de mi enfermedad del hígado, me vino un dolor de cabeza en la Madonna. Entonces yo me voy donde un internista para que me cure el problema del hígado. Pero yo le digo, doctor, estoy con un dolor de cabeza que no me deja vivir. Entonces el doctor me dice, mira, González Izquierdo, mientras las medicinas que te estoy dando y la dieta que te doy para el hígado haga efecto, que te va a tomar meses, te voy a dar tus aspirinas, te voy a dar estas pastillas para que el dolor de cabeza baje fuertemente y puedas tener una vida más o menos normal. Esto llevado a la vida real peruana, ¿qué es? El doctor que me va a curar la inflación se llama Banco Central de Reserva del Perú. Mientras las medidas que toma el Banco Central de Reserva hace efecto en la inflación y va a tomar varios meses, yo creo que todo este año, si no es parte del próximo,
para regresar a la normalidad, hay que darle aspirinas a la situación, no para curar la inflación, porque esa es tarea del doctor del Banco Central, sino para que la gente pueda aliviar los vivir. síntomas, claro. Y esa es tarea del gobierno del presidente Castillo, esa. Pero las medidas, la aspirina que me ha dado es de mala calidad. ¿Por qué? Porque bajar el selectivo al consumo y eliminar el IGB solo a 5 alimentos, cuidado. Eso, lo que le llega al consumidor va a depender te lo voy a decir en términos técnicos, va a depender de las elasticidades de las curvas de demanda y oferta de cada producto. Pero de hecho le digo, el 18% de eliminación del IGB es muy difícil que todo se traspase al consumidor final. Por consiguiente, la gente diría, oye González Izquierdo, pero tú criticas nomás. ¿Qué cosa tú propones? Claro, ¿qué propones? ¿Sabes lo que yo hubiera hecho? Yo hubiera hecho transferencias monetarias directas. ¿A quiénes? A ollas comunes, a comedores populares, al programa Juntos, al programa Pensión 65. ¿Por qué? Porque ahí va realmente la gente que está así, que necesita, que está angustiada. Ahí va el pobre. Ahí claro, le estoy llegando pero a eso, él. Fíjate, Guido Penano, que tiene una sección económica con mucho punche todos los días con Manuel Rosas, esta mañana ha dicho que él, a lo que tú estás diciendo, él dice hay que buscar que los subsidios vayan al productor, en el caso de la agricultura, que se subsidie al pequeño productor para que pueda enfrentar esta situación de crisis, ¿no? Ahora, el tema es que, por ejemplo, el otro día decían, bajan el precio, hablamos con los productores de pollo y los panaderos, dicen ya, se elimina el IGB o se suspende el IGB, pero se suspende al final de la cadena, es decir, esa persona o ese comerciante que tiene que vender sin el IGB ya pagó el IGB. O sea, ese 18% que él no puede cobrar, él ya lo pagó. Entonces, ¿cómo lo recupera? Subiendo el precio, porque si no va a perder. Si no, el que está subsidiando Mira, Nicolás, no es el Estado, sino es el pequeño comerciante el que termina subsidiando ¿no es cierto? Que es absurdo. Claro, mira, Nicolás, eso que estás diciendo lo dijimos en un programa anterior al tuyo. Claro que sí. Yo dije, hay que eliminar el IGB, acuérdate, dije yo, a toda la cadena productiva. Porque si no, se produce lo que tú estás diciendo. Y este es un tema que yo me quiero dirigir al señor ministro de Economía. Y en ese caso, y en ese momento, Nicolás, también se lo pedí. Señor ministro de Economía, estudie muy bien este tema. Porque si no va a pasar lo que acaba de decir Nicolás. Si yo no puedo recuperar al 100% el IGB que pago, yo voy a tratar de traspasar lo que no he recuperado al consumidor. Claro. Pues entonces voy a matar el efecto final sobre el consumidor o lo voy a reducir sustancialmente. Haga un análisis, señor ministro de Economía, de acuerdo a la teoría de los precios, y va a ver usted que va a llegar a la misma conclusión que estamos llegando acá, de que tiene que eliminarse el IGB a toda la cadena productiva en forma vertical. Exitosa. Para que el último, el que vende el producto final, no tenga el incentivo de subir en algo el precio. Porque el IGB, señor ministro, es lo que se llama un impuesto al valor agregado. Entonces haga un análisis profundo ahora, y va a ver usted que va a llegar a la misma conclusión. El tema es que la gente, y en el reglamento que saque, corrija eso. Claro, porque la expectativa que se crea es decir, la gente dice ya se baja el impuesto selectivo, se suspende el selectivo al consumo y ahorita desde el 1 de mayo, ¿no es cierto?, lo del IGB. Pero la gente no está sintiendo ni va a sentir porque los precios van a seguir ahí, entonces la gente va a buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿No? Entonces el gobierno dice, los monopolios. Los monopolios, que no es así, pues, mira, acá estamos viendo, es un problema, sería un problema técnico, profesional, de que no se está haciendo correctamente las cosas, ¿ves? Ahí tienes un ejemplo concreto y clarito, Nicolás, de que no puedes decir, tú es los monopolios lo que impiden, no, sería este problema concreto, técnico, profesional. Claro, ese es el problema de la manera como se han diseñado las políticas para enfrentar esta situación, pero
Ahora, el asunto es bien complicado porque lo que tú estás previendo, Jorge, y se lo he escuchado también a otros economistas, es que vienen tiempos duros. Vienen tiempos donde vamos a seguir enfrentando inflación y vamos a seguir enfrentando incluso en algunos casos escasez de productos, ¿no? Y eso lo que va a generar es pobreza en algunos sectores, ¿no? Que van a requerir ayuda directa. Mira, a eso voy también, Nicolás. Tú justo me cortaste cuando iba a decir, yo dije hay que hacer transferencias directas a los comedores populares, etcétera. Y lo último, hay que hacerse un bono, pero muy bien focalizado. Muy bien focalizado para no desperdiciar recursos, Nicolás. Porque bajar el IGB, eliminar el IGB, bajar el selectivo al consumo, por ejemplo, el pan, el azúcar, los fideos, la leche. Nicolás, todos consumimos pan, todos consumimos leche, todos consumimos azúcar, el rico de la clase media, el pobre y el muy pobre. Y de repente el rico y el de la clase media consumen en mayor proporción. Entonces, cuando tú bajas eso para todos, beneficias al que lo necesita, y al que no, pero también gastas recursos en beneficiar al que no lo necesita. Por eso es que es mejor las transferencias monetarias donde tú con tu dedo como un rayo láser, ¡pac!, llegas a quien quieres llegar, al que lo necesita. Ese es el reto de la política del gobierno del presidente del Castillo, para minorarme el dolor de cabeza, y mientras el doctor hace sentir sus efectos el Banco Central, yo pueda vivir tranquilamente. Jorge, te agradezco mucho, como siempre, por esta conversación y por lo didácticas que son tus explicaciones.